Cristo destaca varios peligros en estas iglesias. Los Nicolaitas. Versículos 6 y 15. El nombre Nicolaitas significa conquistar al pueblo y sugiere una separación entre líderes y los demás miembros de las iglesias. Este pecado empezó como obras en Efesios capítulo 6, pero se convirtió en doctrina en Pérgamo, de modo que ocurre así. Los engañadores introducen falsas actividades en la iglesia y antes de que pase mucho tiempo, estas se aceptan y estimulan. Sinagogas de Satanás, capítulo 2, versículo 9 al capítulo 3, versículo 9. Quizás esto se refiere a las iglesias con personas que decían ser creyentes, pero que en realidad eran hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. La palabra sinagoga simplemente significa reunir o juntar. Es una asamblea de gente religiosa. Satanás entonces tiene una iglesia. La doctrina de Balaam. Versículo 14. Lean Números capítulo 22 al 25. Balaam guió a Israel al pecado al decirle que debido a que era el pueblo del pacto de Dios, se podía mezclar con paganos sin ser juzgado. Balaam no podía maldecir, pero podía tentarlo con pecados de la carne. Esta doctrina entonces es la idea de que la iglesia puede casarse con el mundo y todavía servir a Dios. Jezabel. Versículo 20. De Primera Reyes 16 hasta Segunda Reyes capítulo 10. Jezabel fue la esposa pagana del rey Acab, el que llevó a Israel a la adoración de Baal. Sedujo a Israel con su falsa enseñanza. El mensaje personal. Nótese los problemas espirituales en estas iglesias y lo que Jesús le instruyó que hicieran para poder tener su bendición. Efeso. Muy atareada trabajando para el Señor, pero sin ningún amor sincero por Él. Programa sin pasión. Esta es la iglesia afanada por las grandes estadísticas, pero que se aleja de una entrega de corazón a Cristo. Esmirna. El Señor no critica a esta iglesia, pero sin embargo hay un peligro presente. Esta era una iglesia pobre y que sufría. Qué fácil hubiera sido hacer compromisos, enriquecerse y escaparse de la persecución. Pérgamo. Esta iglesia tenía miembros que sostenían la falsa doctrina de que era fácil confesar a Cristo mientras que al mismo tiempo se vivía en pecado. También la gente está bajo la pesada mano de dictadores espirituales que se autoexaltaban y no al Señor. Tiatira. Esta mujer estaba fuera de lugar al enseñar la doctrina. Su doctrina llevó a la gente al pecado. Debemos mantener el orden de Dios en la iglesia local. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 17 al 15. Sardis. Reputación sin vida. Sus mejores días estaban detrás. Esta es la iglesia que ha sido un gran nombre en el pasado, sin un buen ministerio presente. Está lista para morir, pero puede recibir nueva vida si afirma lo que tiene. Filadelfia, la iglesia ante la puerta abierta que lleva el evangelio al mundo. Esta es la iglesia que sostiene la palabra y honra el nombre de Cristo, pero la sinagoga de Satanás no está lejos y siempre hay el peligro del compromiso. La Odisea, la iglesia tibia y apóstata, con un gran presupuesto y nada de bendición. Esta es la iglesia que es rica en lo material y pobre en lo espiritual. Y la tragedia es que la gente no sabe cuán pobre y miserable son en realidad. Cristo está fuera de la iglesia, llamando a que tan siquiera un creyente que se someta a Él. Efeso, la iglesia descarriada.
capítulo 2, versículo 1 al 7. Aquí se enfatiza las manos y los pies de Cristo exaltado. Él sostiene las estrellas, los mensajeros de las iglesias, y anda en juicio entre las iglesias, los candeleros. Empieza con Éfeso, la ciudad más próxima a Patmos. Era un gran centro comercial. El emperador había hecho de Éfeso una ciudad libre. Tenía el título de Suprema Metrópoli de Asia. De suma importancia era el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo. La iglesia de Éfeso tenía obra, trabajo y paciencia, pero había dejado su primer amor. Otra interpretación para esto es que había dejado su primer amor. Se puede referir al amor por el prójimo, amor por ganar almas. Más preocupada de sus obras que demostrar amor cristiano. Como ya hemos visto, el amor cristiano es un distintivo de un verdadero cristiano. Y por lo tanto, un verdadero cristiano no debe dejar su amor por las almas perdidas, ni tampoco el amor hacia los hermanos. Inconstante con ellos, los tesalonicenses fueron elogiados por su trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Lo que cuenta no es lo que hacemos por Cristo, sino el motivo detrás de eso, el incentivo. Éfeso tenía una iglesia atareada con altas normas espirituales. No podía soportar gente indigna, malos, y no prestaba atención a los falsos maestros, apóstoles. La obra en la iglesia había sido difícil, pero no habían desmayado por amor al nombre de Jesucristo. Algunas de las atareadas iglesias de hoy, con sus calendarios repletos de obreros exhaustos, encajarían en esta descripción. Pero el varón en medio de las iglesias vio lo que faltaba. Habían dejado, no perdido, su primer amor. Capítulo 2, versículo 2. La iglesia local está casada con Cristo, pero siempre existe el peligro de que ese amor se enfríe. El trabajo o las obras no es sustituto del amor. Para los demás, Éfeso era de éxito, pero para Cristo había caído de su primer amor. El amor es lo que le da sentido y valor a lo que hacemos. 1 Corintios capítulo 13. Sin amor nada soy. El amor es la preeminencia en el trabajo y en la vida cristiana. Su consejo a ella está en estas palabras: recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Versículo 5. Las primeras obras de amor cristiano. Si queremos regresar a nuestro primer amor, debemos repetir las primeras obras, esos esfuerzos de amor que caracterizan nuestro primer encuentro con Cristo. Si la iglesia no retorna su corazón a su condición correcta, se le quitará el candelero, es decir, su luz se apagará, es decir, su amor cristiano por los demás.
y por lo tanto su candelero testimonial será quitado. Por lo tanto, la iglesia local debe brillar como una luz en el mundo. Sin verdadero amor cristiano, su luz se apagará y su testimonio también. Sin embargo, Cristo los elogia por aborrecer las obras de los nicolaitas. El nombre griego nicolaita significa conquistar al pueblo. Se refiere al desarrollo de una casta sacerdotal en la iglesia que desplaza a los creyentes comunes. Mientras que debe haber liderazgo pastoral en la iglesia, no debe haber diferencia entre los líderes y los demás miembros de la iglesia, donde los primeros se enseñorean sobre los segundos. Esmirna, la iglesia sufriente, versículos 8 al 11. Note cómo cada descripción de Cristo vuelve al cuadro que se da en capítulo 1, versículo 13 al 16, y cómo cada una satisface la necesidad espiritual de cada iglesia. Esmirna era la iglesia perseguida, de modo que Cristo les recuerda su propio sufrimiento, muerte y resurrección. Esmirna significa amarga y se relaciona a la palabra mirra. Uno piensa en la fragancia que se libera debido al destrozo de la persecución. La iglesia siempre ha sido la más pura y la más fragante cuando ha atravesado tiempos de sufrimiento. Cristo no critica a esta iglesia. Los santos eran fieles a pesar del sufrimiento. Pensaban que eran pobres, pero eran ricos. Contrasta con la Odisea, quienes pensaban que eran ricos, pero eran pobres. Los falsos cristianos de la sinagoga de Satanás, Juan capítulo 8, versículo 44, Filipenses capítulo 3, versículo 2, blasfemaban calumnias contra los santos. Satanás está detrás de toda esta persecución, incluso la que se hace en nombre de la religión. Cristo les promete que habrá más persecución. Los 10 días, versículo 10, puede referirse a las 10 grandes persecuciones de los primeros siglos de la iglesia. Satanás viene como un león, buscando a quien devorar, pero la persecución solo consigue fortalecer la iglesia. El enemigo puede matar el cuerpo, pero el santo nunca debe temer la segunda muerte, que es en el infierno. Los que han nacido 2 veces morirán solo una vez. Los que han nacido solo una vez morirán 2 veces. Pérgamo, la iglesia mundana, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12 al 17.